¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que sea así. Porque miren, chicos, hoy vamos a analizar al nuevo mutante de incursión. Porque sí, chicos, desde el día de hoy temprano a primera hora de la mañana han cargado las estadísticas del nuevo mutante mensual, el arquitecto. Perdón, del nuevo mutante de incursión. ¿Por qué dije nuevo mutante mensual? Bueno, es porque ahorita hay nuevo mutante mensual. Pero bueno, chicos, estadísticas, análisis completo, estadísticas reales del nuevo mutante de incursión que debería de estar saliendo en unos 5 días aproximadamente. O sea, 4 días, 19 horas al momento en el que yo estoy grabando esto. Así que casi 5 días, chicos. El mutante, el arquitecto. Así que, bueno, cualquier cosa, chicos, los invito a dejar ese poderoso like y a suscribirse y activar la campanita, porque hoy por la tarde tendrán el video resumen de todo sobre la nueva incursión. La arena, las recompensas, nuevamente las estadísticas del nuevo mutante y la fecha que, bueno, ya todo mundo conocemos. Pero también porque les recuerdo que claramente el primer día obtendremos a este mutante, lo vamos a hacer en platino y lo más pronto posible jugaremos con él al máximo en el PvP, pues para que vean su máximo potencial sin lugar a dudas. Así que, bueno, chicos, ya pueden verlo ustedes mismos por la Mutopedia. El mutante es Cyber con Necro y sí, se confirmó totalmente que se llama el arquitecto, chicos. Aquí lo están viendo, claramente se los estaré mostrando en su versión básica para que sepan lo que uno se obtiene. Ya después, bueno, verán todas las versiones, pero principalmente, chicos, en platino, que les vuelvo a mostrar la skin, que la verdad en platino pues parece un hombre millonario ultra rico, el dueño de la ciudad Stekpom y ese tipo de cosas, chicos. Así que para que lo aprecien un poco. Así que sí, chicos, han salido las estadísticas. Mayormente la mayoría de la comunidad no les ha gustado porque, claro, no son estadísticas de un mutante top meta. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos. Así que rapidito. El arquitecto, mutante heroico de incursión cyber con necro que tiene la habilidad de debilitamiento. Este mutante cuenta con una velocidad de 4.44, que no es una de las velocidades más top del videojuego, pero con el meta actual de intermedios es una velocidad que hace que pues nunca le dobleguen, aunque no lleves o no lleves orbes de velocidad contra esos intermedios principalmente. Tiene una vida total de 3.822 puntos, que es su peor estadística, chicos. Tiene una vida realmente baja, o sea, es una vida de papel. Pero claro, les recuerdo que es heroico, tiene espacio para un orbe más, por lo cual, suponiendo con un orbe de un 20%, asumiendo y descartando un orbe, pues tendría tipo 4.500 de vida, que aún así sería algo bajo, así que su peor estadística es la vida, papus. Luego vamos a los ataques, ¿no? El mutante te indica aquí que tiene un daño de 2.264 puntos, el cual es un daño bastante impresionante. Pero este papu tiene un aumento de daño, claro que sí, chicos. ¿Cuál es el daño real? Pues el daño real de este mutante es de 2.547 puntos aproximadamente, que es lo que he calculado, ya que cuando tengamos al mutante lo sabremos con más precisión, pero 2.547 puntos, que lo convierte en el tercer mutante con mayor ataque individual del videojuego, superando al Sierra Metrodrome por unos 90 puntos si no me equivoco, pero claro, también estando por debajo del Breakmaster por unos 153 puntos, para que vean la diferencia, que no está tan lejos de pegar lo que pega de individual el Breakmaster. Así que un mutante con un daño realmente tremendo, o sea, literal el tercer mayor ataque del videojuego. Así que de que pega fuerte y es heroico. Ok, y habilidad de debilitamiento, que es otra cosa que ya sabemos que no es una locura total. Desde un inicio tiene un 25% de habilidad, pero el mutante cuando alcanza el nivel 25 llega a ese 35% de debilitamiento, que es un porcentaje aceptable y más tomando en cuenta su daño. Así que si el mutante llega a sobrevivir, pues claramente el debilitamiento va a ser una bestialidad total. Así que el arquitecto, chicos, en resumen, mutante que está
aceptablemente bueno, pero aceptablemente bueno. No es meta, no es anti-meta, no es ultra fuerte, porque tristemente tiene muy poca vida, por lo cual te toca sacrificarle, hacerlo con bastante vida y estar limitado a un turno. Igualmente puede hacer la diferencia en ciertas situaciones por sus genes, pero bueno, chicos, la verdad, yo sé que no es lo que esperaban, pero es un mutante que la verdad está aceptable. Con ciertas estrategias puedes aprovechar el daño, pero claro, ya teniendo la existencia del Breakmaster, Asteroide, Peregrino, ¿valdrá la pena realmente? ¿Valdrá la pena realmente, no? Habrá que verlo. Pero bueno, chicos, antes de ir... de hecho, vamos a ir con unas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, un mutante aproximadamente a su velocidad. El Cabloide creo que es el mejor candidato para comparar ahora mismo, ¿no? Claro, no por habilidad, sino por cercanía de Cyber, ¿me entienden? Cabloide es un pelito más rápido, es 4.55, pero claro, miren la diferencia de vida, o sea, estamos hablando de que el Cabloide tiene un 80% más de vida y aún así a Cabloide le cuesta en el meta actual. Claro, solo que Cabloide lo quieres para tanque, por la respuesta, y claro, el daño real del Cabloide es de 1700 puntos y claro, vamos a comparar 1700 con 2547 que tiene el nuevo mutante. Claramente en tema de daño no hay comparación, al igual que no hay comparación en el tema de vida. Ambos son polos opuestos en tema de ataque y vida. Breakmaster claramente es una comparación de ellos. Breakmaster es 5 de velocidad, no están tan lejanos en el tema de velocidad, pero aún así Breakmaster, a pesar de ser más rápido, tiene todavía más vida y de sobra. Y claro, en individuales se aproximan, pero Break tiene múltiple, tiene una habilidad más conveniente. Claro, si Break tuviera debilitamiento, madre mía, elimínenlo del videojuego, pero es para que vean la comparación, que Break, que todavía es más rápido, tiene mucha más vida. Pero les recuerdo que el motivo es porque el arquitecto es heroico. Claramente el motivo es ese. No le van a poner estadísticas de un Breakmaster teniendo espacio para un orbe más. Aunque bueno, ya sabemos que Asimov es el claro ejemplo de que si quieren hacer algo roto, lo hacen. Ya otro mutante para comparar, la verdad yo creo que no habría ningún otro, más que esos que acabo de mencionar, Breakmaster y Cabloide. Cabloide principalmente porque es el Cyber más próximo a él y Breakmaster porque es el mutante más cercano en el tema del daño. Otra cosa, pues sería que les recuerdo que el arquitecto es el tercer mutante con más daño individual, pues Sierra Metrodrome es el cuarto mutante con mayor individual. Y claro, Sierra Metrodrome es mucho más lento, es 3.51 y tiene esa vida para que vean la diferencia de que pues ciertas cositas. Así que chicos, primero que todo quiero que me digan en los comentarios qué opinan del nuevo mutante, qué les parece, creen que va a estar bien, va a estar mal. Claramente para mí va a estar bien, o sea, es mucho daño para esa velocidad, así que ciertas cositas se pueden hacer, pero claramente en un meta donde pues los múltiples reinan, si te falta vida, esos mismos ataques múltiples te liquidan. Cuando tenemos a dos mutantes galácticos muy meta como el Asteroide, el Peregrino, luego el dolor de cabeza del Breakmaster, Black Eyes, es una locura total que hay que tener en cuenta. Así que chicos, recomendación de orbes. Ojo, les voy a dar la recomendación de orbes basada en sus estadísticas, que serían lo mejor actualmente, pero claramente pueden ir haciéndose más combinaciones que espero verlos en los comentarios. Así que chicos, mejor combinación de orbes, pues la de Forta Full Vida, simplemente porque fortalecimiento es algo que con su velocidad está bien, por el cual Forta va a ser su mejor especial en la mayoría de las situaciones, y Full Vida pues simplemente para que no se pierda de ningún turno absolutamente lo que se enfrente, ¿no? Claro, no vas a hacer que tampoco es que vas a aguantar triple asteroide gestal, pero con 3 orbes de vida más que sea cada uno del 20%, pues este mutante pues fácilmente vendría alcanzando pues nivel 1, tipo la vida de un Cabloide, ¿no? Sin orbes de vida, lo cual todavía sigue siendo corto, pero es lo más rentable. Luego, la segunda combinación pues simplemente es una variación de la anterior, que es la de Forta doble vida. Tratar de no enfrentar counter directo, doble vida para aguantar lo que sea, y Forta pues simplemente para tener el daño al 1000% de poder eliminar al mutante rival de un solo golpe. Así que claro, mientras esté fortalecido, si no, perdería valor. Otra combinación, chicos, sería la de velocidad, ataque y doble vida. Velocidad simplemente
porque de repente, vamos a darle este ejemplo, si te enfrentas a un Breakmaster sin velocidad, le puedes ganar. Yo creo que ese sería el único caso específico, porque claro, si llevas level 4 de velocidad, tendrías la misma velocidad de un archivista eterno por si te toca enfrentarte a él, lo cual pues te va a terminar ganando, ¿no? Y metiéndole level 4, así que no es lo más inteligente, pero es algo que le beneficia, aumentarle la velocidad, y claramente le vamos a poner ese orbe de ataque porque hay que aprovechar el ataque sí o sí, y 2 orbes de vida porque sí o sí este mutante necesita doble vida. Claro, dependiendo de la situación puede tener 2 de ataque, entre otras cositas. Cualquier cosa, déjenme en los comentarios qué otra combinación le colocarían. Si creen que les sirva el de doble respuesta, doble vida simplemente para molestar. Si creen que escudo, absorción también hay que tenerlo en cuenta, pero claramente él no tiene forta base como un heredero, como un Atlas. Habría que ponerle igualmente doble orbe de vida. Estaría un poco en decadencia en frente al meta actual si intentan hacer variaciones de orbes, pues como la hemos visto con los últimos mutantes de incursión. Así que chicos, opinión final del arquitecto. La verdad es un mutante que está decente, está bien, pero claramente no está roto como todos queríamos, ¿no? O sea, siempre que sale un nuevo mutante esperemos que esté roto. Así que cualquier cosa que se me haya pasado sobre el mutante, ojo, sé que no mencioné nada del debilitamiento porque ya sabemos que con su velocidad pues está muy difícil aprovechar que debilite y luego sabemos que ataca el próximo turno, y sabemos cómo está el debilitamiento en el meta actual, que la verdad vendría siendo una habilidad, bastante fuera de meta, ¿no? No más que la herida y no más que otra, pero sí es cierto que el debilitamiento está en decadencia, pero él tiene 35%, pero con su velocidad no es algo que impacte. Pero, como lo he dicho, si le llegas a ganar a Breakmaster con velocidad, que van a tener a lo mejor el ataque Cyber fortalecido, un poquito de debilitamiento, convenga, pero tampoco es lo que vas a querer hacer preferiblemente, pero no es mala idea. Después de todo, hay que crear estrategias para un 3 contra 3. Así que chicos, comenten qué opinan del arquitecto. La verdad, como todos ustedes, también esperaba más de él, pero va a estar interesante. Y así es como deberían de ser los mutantes, no lo más roto del planeta Tierra, sino más bien interesantes. Pero sí me hubiera encantado que hubiera tenido cualquier otra habilidad menos debilitamiento. Ya saben, mutante que sea lento con debilitamiento es lo peor que puede pasar. Bueno, en realidad lo peor que puede pasar es que tenga herida, así que tampoco lo exageremos. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, no olviden suscribirse para que no se pierdan el video, o mejor dicho, el directo haciendo su incursión, luego el video sacándolo en platino y claramente jugando con él al máximo en el PvP, y porque hoy por la tarde tendrán el video con el resumen de todo lo que vendrá para esta nueva incursión. Así que sin más nada que decir chicos, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, do your job. Bird is the name, the baller did the chain. Tono for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a lot.